privilegio y un placer poder estar otra vez con vosotros. Sé que este año no he podido estar mucho, he estado entre cosas de la facultad y el viaje a la India. Ha sido bastante ajetreado este año en general. Me habría gustado poner una presentación de la India, pero no la tenía todavía preparada, así que a ver si antes de volver a Córdoba, pues puedo poneros un pequeño vídeo resumen de la experiencia, de cómo fue. Pero ya os puedo decir, solamente os comenté acerca de cuando le pedí la mano a Noemí allí en el retiro, pero en cuanto a todo lo demás, simplemente deciros que fue una experiencia muy intensa. Fue bonito, mereció la pena el estar con los chicos, las obras, o sea, todo lo que se hizo allí, las ayudas a los directores del orfanato. Estuvimos, para los que no lo sepáis, en un orfanato allí en la jungla, en las afueras de Delhi. Y bueno, fue de Dios. La verdad es que ir al viaje, ya hablé de cómo el Señor confirmó. Pudimos reunir todo el dinero sin tener que poner un solo euro, solamente con donaciones, con diferentes iglesias, con familiares se pudo ir. Así que tengo muchas ganas de enseñaros cómo fue, pero bueno, eso lo dejaré para más adelante. Así que, nada, estoy contento, no diría tanto nervioso, pero sí animado porque es la primera vez que se me permite, bueno, compartir la palabra como tal aquí en Camarma. Ya alguna vez hicimos alguna cosa a los jóvenes y puede dar algún pensamiento, pero, jolín, predicar es otra cosa. Predicar ya suena... uf, y, y la verdad es que da mucho respeto, ¿no? Y como hablamos mucho en el seminario, siempre que hablamos de predicación, hablamos de hablar de parte de Dios y delante de Dios, ¿no? Entonces es una responsabilidad. Así que me gustaría que abrieseis las Biblias por Daniel. Voy a empezar haciendo un resumen de los primeros capítulos, así que si queréis, abridlo por el uno, pero nos centraremos sobre todo en el 4 y el 5. Bueno, pues orando y preparando, diciendo, Señor, ¿qué quieres que comparta la iglesia? ¿O qué cosas has estado quizás poniendo en mi corazón con mis tiempos de lectura o estando contigo? Y lo último que leí fue la historia de Daniel. Y digo, oye, pues ¿por qué no aprovecho, no? Y comparto acerca de la vida de Daniel. Sé que es muy conocida, pero hay tantas cosas que sacar, tanta belleza en su corazón, en su disposición, su compromiso, su fidelidad a Dios. Pero leyendo y volviendo a leer en los capítulos, sobre todo el principio, me destacó un personaje y no era Daniel. Me destacó el personaje de Nabucodonosor y cómo Dios trata con él. Así que la predicación va a ir centrada en el personaje de Nabucodonosor y como voy a mencionar varias veces el nombre y es casi como un trabalengua, seguro que se me va, pero bueno. Vamos a empezar desde el principio. Daniel, vemos cómo Nabucodonosor conquista Judá. ¿Quién fue este hombre? Es decir, ¿fue un rey más de los que se menciona o tuvo algo de especial? Y la verdad es que Nabucodonosor fue uno de los reyes más grandes de su tiempo, por no decir el que más. En ese momento, con lo que su padre le había dado en herencia, el ejército, él supo aprovecharlo, diciendo que tuvo muchos éxitos desde un punto de vista humano, ¿no? Conquistó muchos terrenos, es decir, llegó a Judá, después arrasó también, conquistó Egipto, expandió el reino de su padre. Si ya el de su padre era grande, imaginaos. Él también mandó construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se consideran como una de las maravillas del mundo antiguo. O sea que imaginaos, ¿no? Dice que le dio una belleza y un esplendor al imperio babilónico, sobre todo a la ciudad, ¿no?, de Babilonia, brutal, como no la ha habido prácticamente en la historia, ¿no? Que pocos se lo pueden igualar. Entonces, y podemos hacernos una idea de cómo era este hombre. Dicen que en cuanto a el imperio babilónico reinó en total durante, bueno, bastante, vamos a decir, fue 2 veces, fue de los mayores imperios de la historia. Lo fue, mira, tengo aquí apuntado. Está primero el antiguo imperio babilónico, que es desde el 2000 hasta el 1600 aproximadamente, antes de Cristo. Después entran en declive, entran otros reinos, después sabemos que surgen los asirios, que además conquistan el norte, que conquistan Israel, ¿verdad? El reino del norte. Y luego tenemos el nuevo imperio babilónico, que es cuando resurge en acerca del 625, que lo levanta el padre Nabucodonosor, que se llama Nabopolásar.
y él inicia de nuevo, es decir, lo que es el reino, ¿no? Le empieza a dar otra vez. Y, y en mitad de todo esto, Nabucodonosor lo que hace, sabemos que es que trae a algunos exiliados, los lleva a la capital y manda que de allí se busquen a los más preparados, a los más sabios, porque los quiere añadir a su corte, y sabemos que es costumbre, antes de que alguien se presente ante el rey para servir o para lo que sea, tiene un tiempo de preparación. En el caso de los mencionados Daniel y sus amigos, ¿verdad? Azarías, Ananías, Misael, que luego les cambian los nombres, pues lo que hace es que durante 3 años los estuvo preparando para poder servir en la corte como consejeros, sabios. Así que conocemos la historia del primer sueño también de Nabucodonosor. Fijaos cómo era el corazón de Nabucodonosor, ¿vale? Quiero que nos centremos en eso. Nabucodonosor, la primera vez que nos menciona el sueño que tiene, fijaos si es caprichoso que él dice. Bueno, caprichoso, ¿no? Una actitud yo veo aquí un poquito infantil. Él dice, he soñado algo que me está turbando y no sé qué es, no me acuerdo de qué era. Así que vosotros me tenéis que decir qué he soñado y además qué significa. O sea, no tiene sentido, ¿vale? Dice, no me acuerdo de qué es, solo sé que me ha turbado. Así que me tenéis que decir además qué he soñado, no solamente qué significa, ¿no? Y sabemos que los sabios llegan hasta ahí, los astrólogos, bueno, de hecho podemos leer parte del texto. Él dice que además están ellos diciéndole, pero Nabucodonosor, te podemos interpretar si al menos nos dices los que has soñado. Y él dice, el rey respondiendo dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Dice. O sea, encima me ponéis excusas. Y él lo que hace que es, los manda a matar a todos, ¿no? A todos los sabios del reino, todos. Hasta que llega Daniel y Daniel dice, pero ¿qué está pasando? Y le interpreta el sueño, dice, bueno, dice, dejadme hablar con él, yo le daré la interpretación, reúne a sus amigos, oran y se lo dicen. Esta es la primera vez en la que Nabucodonosor es testigo del poder de Dios. Cuando se acerca a Daniel, y además sabemos que le dice Nabucodonosor, tienes que entender que esto que te he dicho no es porque yo sea más sabio que cualquier otro hombre, sino porque el Dios Altísimo me lo ha revelado y a él le pertenecen los misterios, él es quien me lo ha dicho. Y Nabucodonosor, oh, qué maravilloso es tu Dios, qué grande, ¿no? Y él vemos también ahí que tiene un cacao con sus dioses, dice tu Dios es el Dios de donde moran los dioses, así, algo como una mezcla, ¿verdad? De lo que él pensaba, tendría que estar un poco confundido. Él simplemente vio un acto de poder, una revelación, y él dice, ¡buah! Esto es tremendo, ¿no? Pero siguen las mismas. Porque justo esto es el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos que Nabucodonosor levanta la estatua, ¿verdad?, a su propia persona y manda que se arrodillen y vemos a los amigos de Daniel, ahora que llamados Sadrach, Mesach y Abednego, vemos que se niegan, los vemos fieles con el Señor, ¿verdad? Y Nabucodonosor otra vez en su arrebato de ira o en su capricho los manda al horno y ¿qué pasa? Que solo se queman las cuerdas y encima hay un cuarto hombre y dice, pero yo no he metido a 3, dice, ese hombre que parece como hijo de los dioses, dice. O sea, imaginaos, yo creo firmemente que esa persona debía de ser Jesús, ¿verdad? Que está ahí con los 3 amigos. Y ante esa escena increíble que encima manda a los siervos a que aviven el fuego y mueren los siervos, caen al momento del calor y ellos seguían ahí tan panchos, además debían de estar hablando tranquilos, con el semblante sin ninguna clase de preocupación. Y los manda a sacar al momento y otra vez, ¿verdad? Reconoce y dice en el... Vamos a buscarlo. En el 3:29 dice Nabucodonosor, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí vemos que reconoce lo que Dios ha hecho. Dice, nadie puede negar a este Dios, nadie puede llevarle la contraria. Además, con el del contexto del que viene y el teniendo el carácter que tenía, vemos que tampoco hay un cambio genuino. Pues, ¿cuál es su solución? Como solucionaba todo. Dice, si alguien lleva la contraria a este Dios, que lo descuarticen y a su familia y que su casa la conviertan en un muladar. O sea, la máxima humillación posible, porque no se puede permitir. Pero sigue sin haber un cambio en Nabucodonosor. Y vemos que sigue con un corazón orgulloso, soberbio,
flipa, ¿no? Con lo que Dios hace, pero siguen sus 13. Y esto lo vemos porque en el capítulo 4, y aquí es donde nos vamos a centrar, es un poquito extenso, pero me gustaría leerlo entero. Eh, y, y aquí ya es Nabucodonosor hablando en primera persona. Esto debe de ser un edicto, ¿no? Porque por el principio vemos que dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Normalmente, además, ese saludo, paz os sea multiplicada, era bastante común a la hora de dar un tratado o un saludo si querías enviar algo a otras naciones o al pueblo. Y vemos cómo comienza, es decir, esto debía de ser importante. Y empieza Nabucodonosor. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿No? Vemos a Nabucodonosor caprichoso que un poco niño, con unas actitudes muy infantiles a veces, o muy... claro, tenía todo lo que quería, hacía lo que le daba la gana, y de repente vemos aquí que no solamente se queda admirado con lo que Dios hace, sino que encima dice, conviene que yo lo diga. Es decir, conviene que yo... Vemos un anhelo, ¿no? De compartir lo que Dios ha hecho y de quién es. Y dices, bueno, algo ha tenido que pasar. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Tan pancho. Vi un sueño que me espantó. Tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Es decir, ya otras veces hemos visto casos de, este no es el mismo sueño que se narra en el capítulo 2, debe de ser otro porque, por lo que dice además, que es un sueño diferente. Y así que ya ha debido también de pasar bastante tiempo porque él vamos a ver ahora que él dice que estaba tranquilo en la casa, en el palacio y que él se goza, ¿no? de lo que ha hecho, de su gloria. Es decir, ya él había consolidado la mayor parte de su imperio, ya había estado trabajando en la ciudad, había tenido estas experiencias que hemos narrado con los 3 amigos, con el sueño de Daniel, y, y dice que tiene otra vez un sueño y automáticamente él ya ha aprendido, ¿no? Dice a Daniel. Y bueno, primero manda que viniesen los sabios, ¿no? Para que le mostrasen la interpretación. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dice el sueño, pero no me lo pudieron mostrar la interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, porque después de la anterior experiencia lo había puesto por jefe de todos los magos, los astrólogos. Suena un poquito, vale, chocante, pero entendemos que se refiere a los sabios, a los consejeros, a todos aquellos que interpretaban sueños, que adivinaban. Y al ver el poder de Dios, dice, tú vas a ser el jefe, sin duda alguna, ¿no? Entonces ya estaba en esta posición Daniel y le dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están bajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos.
La sentencia es por decreto que de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vigilantes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Fijaos, aquí también vemos que Nabucodonosor se preocupa por Daniel, porque le dice, ve que Daniel se turba durante una hora, y le dice a Nabucodonosor, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Pero Belsasar dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te desean. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, más la cepa de sus raíces, tal, lo que comenta antes, ¿no? Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres. Claro, yo creo que la turbación de Daniel no era por no entender el sueño, ¿no? Sino por entenderlo precisamente y decirle, ¿cómo le digo yo ahora esto al rey? ¿Cómo le voy a decir yo ahora mismo a Nabucodonosor, al gobernante más poderoso de la tierra? Le voy a decir que como no obedezca a Dios, le va a convertir en bestia. Bueno, vamos a leerlo ahora, ¿vale? Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra de en la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. No dice si reconoces que el cielo gobierna. Yo creo, esto para mí es un detalle importante, ¿no? Sino que está diciendo luego que lo reconozcas. Es decir, de una manera u de otra vas a terminar reconociendo que, que Dios, lo que está diciendo, ¿verdad? Él da a quien quiere, Él pone personas. Dice, luego que reconozcas entonces que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades y haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y sigue hablando y dice directamente, al cabo de 12 meses, un año clavado después, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel le acababa de decir, bueno, hace un año, ¿vale? Pero vemos que le ha dicho, Nabucodonosor, para que esto no te pase, para que se prolongue tu tranquilidad, reconoce que el cielo gobierna, es decir, haz el bien, preocúpate con justicia. Y justo vemos aquí que él tiene esa actitud de decir, lo que yo he edificado para mi gloria, qué grande soy. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Otra vez se lo repite. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como las de las aves. Es decir, imaginaos la situación. Y 7 tiempos yo pienso, no sé, un poquito por lo que he leído también, que deben de ser 7 años. Pero 7 años, loco perdido, comiendo hierba, creciéndole el pelo, las uñas. Imaginaos la situación. El hombre con más lujos y más poderoso de ese momento
Dice que les he quitado el reino así. Dice, estaba aún la boca en su palabra, o sea, la palabra en su boca. Y dice que Dios le dice, tu reino ha sido quitado de ti, desechado eres, tratándole como un animal. Imaginaos también, yo creo que las mismas personas quizás a las que él apretaba o atosigaba o había sido cruel, luego él mismo recibiendo todo eso, siendo más humillado, ni siquiera la dignidad mínima de un ser humano, incluso menos. Porque dice, hasta le quita la razón, lo deja medio loco, pero dice que en el mismo tiempo, perdón, dice, eh, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es decir, aquí ya hay algo diferente. Nabucodonosor ya vemos que no se comporta como un niño, no tiene una actitud caprichosa, ni siquiera pilla un berrinche, sino que lo primero que hace es alabar a Dios. Después de 7 años así, sabiendo que Dios era quien le había puesto en esa situación, dice que lo primero que hace es alabar a Dios. Y dice que eh, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Fijaos, antes estaba diciendo, qué grande soy, mi gloria. ¡Wow! Brutal. Y dice, todos los habitantes de la tierra son como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces, Dios? De aquí también podemos sacar mucho. ¿Cuántas veces nosotros igual decimos, Señor, pero ¿por qué permites esto? ¿Qué estás haciendo con esto? O Dios, o no entendemos, o no queremos entender, o algo que nos duele, o ya sean situaciones que Dios permite, ya sea algo que nosotros nos hemos buscado, lo que sea. Señor, pero ¿cómo me has permitido llegar hasta aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Es decir, dice, ¿acaso le vas a decir tú a Dios qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, fijaos este ahora. Por eso digo que pienso que tampoco hubo un cambio en su corazón antes, aparte de por las actitudes que tiene, porque él es ahora, en este momento, después de haber vivido eso, cuando dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, como yo. Me gustaría leer ese proverbio en Proverbios 18, el versículo 12, que dice, que antes, bueno, el verso 12, ¿no? Que dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Dios le tuvo que hacer pasar por eso, para que entendiese de verdad quién era él, y cuál era su posición, y por qué tenía lo que tenía. Hemos visto al principio también lo grande que era Nabucodonosor, su imperio, todo lo que había construido, y dices, ¡fua! Incluso nosotros podemos llegar a decir qué grande era. Pero Dios le está diciendo, yo te he puesto ahí, yo soy quien da, yo soy quien quita, y puedo hacer lo que me dé la gana. Es decir, y tú no eres quien para decirme qué haces. Y me gustaría también contrastar, justo en el capítulo siguiente, vemos a su hijo, vemos a Belsasar. Bueno, no sé si era hijo directo o descendiente, pero como lo narra justo después, vamos, yo pienso que es el hijo, porque dice que, aquí no lo voy a leer todo, pero sí ciertos fragmentos. Yo creo que conocéis la historia casi todos, ¿verdad? Todo lo que Nabucodonosor había arrasado del templo, había traído los tesoros, las vasijas, las copas. Y dice que Belsasar saca todo eso, todo lo que el padre había saqueado de Jerusalén, y él lo primero que hace es montar un fiestorro, saca el alcohol, las mujeres, y alegría, lo que fuese, descontrol, ¿no? Y al menos vemos que Nabucodonosor fue un rey, bueno, no sabremos lo que haría, también haría cosas semejantes, pero supo organizar lo que le había sido dado, supo, y de alguna manera también tenía admiración, respeto por lo que Dios hacía a través de Daniel. Vemos que se preocupaba por él, pero Belsasar no, ¿no? Además debería de tener a Daniel abandonado, su consejero, porque dice que él,
cuando está en mitad de esta situación, yo creo que estaría borracho perdido y de repente ve un dedo que empieza a escribir en la pared y su cara cambia. Es decir, es blanco, yo creo que se le quitó la borrachera al momento, se espabila y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Debió de estar aterrado por lo que estaba viendo en ese momento, ¿no? Y dice que al momento el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra, como los dibujos animados, así, tal cual. Y al momento dice que el rey grita en voz alta, diciendo que hiciesen venir a los magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, que cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y, y justo se le acercan, ¿no? Y la reina dice que, por las palabras del rey, lo que había dicho, entra en la sala y dice, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro, porque en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Lo mismo que decía Nabucodonosor, ¿verdad? Dice, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Yo creo que debía estar más perdido este hombre que no sabía ni quién era el jefe de los magos, ni lo que... O igual sí pasaba, quién sabe. Pero la reina se le tiene que acercar y decir, mira, hay un hombre sabio que atendió a tu padre, que dio consejo, que le interpretó sueños. Él seguro, no te preocupes, que él seguro que te lo interpreta. Y entra Daniel y le dice, oh, yo he oído que de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti sé yo. Y le repite, ¿verdad? Lo que le dice la mujer. Así que le dice, eh, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía, a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, fijaos qué directo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. ¿Qué más? Dice que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y no tenía excusa, le dice, has sido testigo de todo esto. Tú lo conoces, Belsasar, pero te has querido rebelar contra Dios. No has hecho caso, caíste en los pecados de tu padre teniendo su ejemplo y te has rebelado contra Dios. Y le dice seguidamente, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene. Imaginas, yo creo que aquí va punto por punto y él cada vez más, con más miedo, ¿verdad? Dice, primero, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres,
tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro, proclamar que era el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Yo creo que también, aparte de que había dicho a quien me lo interprete, le haré tercero del reino, le pondré cosas. Tercero del reino era lo máximo que podría poner a una persona, porque en este momento Belsasar era correy junto con su hijo. De hecho, si me dejáis buscar el nombre, dice que sí, Nabonidus, hijo de Belsasar, fue correy con él durante los últimos pocos años que éste estuvo reinando. Entonces, eso, para que sepáis, si estaban ellos como dos, pues lo máximo que podía ponerlo era el tercero. Un poquito como a José, ¿no? Cuando Faraón le pone segundo, pues lo mismo con Daniel. Pero no solamente porque él había prometido la recompensa a quien interpretase el sueño, yo creo que él hizo esto. Yo creo que también, imaginaos, con el miedo que tenía, en cuanto se entera de que Dios le dice, con esto te has rebelado contra mí, has enorgullecido tu corazón, te has ensoberbecido, y le dice que has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Él, yo creo que sabiendo lo que eso conllevaba, en un intento de quizás ganarse el favor de Dios o de Daniel, le dice que nada me pase, tercero del reino, te doy todo lo que quieras, toma. Pero dice Dios que esa misma noche fue muerto. Y fijaos el contraste, porque después de Nabucodonosor hubo, es decir, el reino siguió durante bastantes años, pero justo a partir de sus hijos, con Nabucodonosor fue el máximo esplendor de Babilonia. A partir de él, una vez que terminó su reinado, fue cuando Babilonia empezó a declinar de nuevo. Y fijaos, ¿cómo puede endurecerse el corazón de una persona tanto o rebelarse contra Dios? Y no tenía excusa porque había sido testigo. Dice Daniel, tú sabes, Belsasar, sabes lo que Dios ha hecho con tu padre. Has sido testigo, lo conoces. Y aún así te has ensoberbecido y te has rebelado contra él. ¿Cuánto nos habla la palabra del orgullo, de la humildad, de la soberbia, de humillarse ante Dios? Proverbios está lleno de eso, los salmos también. Es decir, de reconocer la grandeza de Dios, de decir, Dios es quien pone, quien quita, quien da. ¿Quiénes somos nosotros para rebelarnos contra Dios o decir, mira lo que he hecho, mira lo que he alcanzado? Todo lo que tenemos es por don, misericordia y gracia de Dios. Y me gusta, fijaos cómo pone pues, directamente el ejemplo de Belsasar, ¿no? No se centra en nada de su reinado, directamente nos cuenta, nos pone el edicto de Nabucodonosor con su testimonio diciendo el cambio genuino que Dios ha hecho en su corazón y directamente pone a Belsasar después que dice, mira, con el testimonio este que tienes, has hecho caso. Y no me voy a alargar mucho más, me gustaría ya aplicar lo que hemos estado viendo. Y en primer lugar, una de las cosas que también me llama la atención es cómo una vez que el corazón de Nabucodonosor cambia, lo primero que hace es escribir el edicto y vemos que anhela compartir lo que Dios ha hecho. Desea ser testimonio de este Dios altísimo. Dice, yo creo que debía estar su corazón, fijaos, pasa por esto, lo primero que hace es alabar a Dios. Se queda como flipando porque dice, ahora entiendo, ahora veo, ahora sé quién es Dios, ahora sé lo que ha hecho, ahora entiendo por qué me decía lo que me decía, ahora entiendo que Él es quien pone, quien quita, Él es quien me ha puesto donde estoy. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo de lo que puedo gozar es porque Él me lo ha permitido. Y si Él quiere, me puede quitar de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Y de nada sirve que me enorgullezca, que me ensoberbie, porque Él quita al soberbio. Y la palabra también habla de cómo, cuántas veces nos dice la palabra, ¿no? Dice que porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, ¿no? Esto yo creo que pasó con Belsasar, diciendo, Belsasar, te has olvidado de mí. Y no lo hizo ni, o sea, Dios no atendió, ¿no? Yo creo que debería estar también rogando cuando supo cuál iba a ser su sentencia.
pero al altivo Dios lo mira de lejos. En cambio, a Nabucodonosor, que se humilló, Dios estuvo cerca de él y le hizo entender. Y entonces eso, ¿no? Si de verdad amamos a Dios y admiramos cuán grande es su grandeza, que hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Dios ha sido fiel. Es decir, tenemos que compartir la palabra. Nabucodonosor, fijaos, con todo el poder que tenía, dice que escribió esta carta, además dice que a todas las naciones, reinos. ¿Cuánta influencia tuvo que ser eso? No se habla de eso en un contexto secular, ¿verdad? En historia, pero nosotros conocemos qué pasó con Nabucodonosor. Fijaos, tampoco dice cuál fue el resultado, la consecuencia, pero yo creo que esto tuvo que ser de impacto en los pueblos de alrededor. Y fijaos, lo que no hizo Israel, lo hizo Nabucodonosor, el rey del imperio que los había conquistado. ¿Cuántas veces Dios le dice, os he puesto para que seáis ya? Porque muchas veces tenemos un concepto de Israel, ¿verdad? Como muy cerrado, muy heterogéneo, muy de mi pueblo, pero Dios dice que los había puesto para ser luz y testimonio a las naciones. Y fijaos, con toda la rebeldía de Israel y todas las veces que Dios le dice, pero ¿por qué no me hacéis caso? ¿Por qué? Y dice que de repente coge a Nabucodonosor y lo hace con el rey conquistador. Y él aprovecha, ¿no?, todo el poder que tiene para hacer lo que Israel no hizo. Y luego aparte también, creo que es importante centrarnos en esta actitud que tiene al final Belsasar de intentar ganarse el favor de Dios. Y es que no podemos ganarnos el favor de Dios ni con sacrificios, ni con nada material, ni con nada que hagamos, ni mira, Señor, cómo te sirvo, ni mira, Señor, lo metido que estoy en la iglesia, ni mira, Señor, cuánto bien hago, ni mira cuántos viajes hago para ayudar a no sé quién. Dios quiere un corazón entregado y un corazón humilde, íntegro. Y ahora sí que podéis, si queréis, volver a leer Daniel, pero ahora centrándoos en Daniel, y ahí sí que vais a ver un contraste bien grande. Vais a ver cómo lo primero que hace es dice que propone en su corazón no contaminarse, cuando le dicen que no puede adorar al Dios y obligan a Darío a poner el edicto de que no se puede pedir a nadie sino a él, dice que Daniel abre las ventanas como hacía siempre y se pone a orar, a clamar ante su Dios 3 veces al día, porque así lo hacía y así lo va a seguir haciendo. Y es entonces cuando Dios se acerca. Además lo hemos visto, ¿verdad? Que al humilde y al que delante de Dios se humilla, Dios está cerca de él. Y me gustaría terminar con este versículo de Miqueas 6:8, que es también el que tratamos en el retiro de Navarra hace tiempo, los jóvenes, que creo que es muy directo y aunque es una situación diferente, un contexto diferente, otro profeta, creo que dan el clavo. Miqueas está hablando al pueblo, ¿no? Y les dice, voy a leer del 6 al 8, ¿vale? Miqueas 6, del 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me gusta porque usa la misma expresión que usa Nabucodonosor, ¿no? El Altísimo. Dice, ¿con qué? Dice, ahora que entiendo quién es Dios y lo que ha hecho, dice, vale, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Y creo que este también es el corazón no solamente de este texto, ni del sermón, sino de todo el Antiguo Testamento. Lo que Dios le dice a Israel, lo que Dios nos dice a nosotros, a los patriarcas, ¿qué es lo que siempre demanda Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que no nos centremos simplemente en lo de fuera, ni en lo que nosotros, en nuestros éxitos, logros, ni en lo que otros pueden hacer. Hay que dar honra, ¿verdad?, a los que pues, sirven al Señor y a los que... pero Dios ve el corazón, Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve mucho más allá. Así que vamos a preocuparnos por tener un corazón genuino, entregado, que anhela alabar a Dios por quien es, compartir su palabra y, por favor, no deis cabida al orgullo ni a la soberbia. Creo que es el peor pecado del ser humano. De ahí nace todo. Es algo en lo que todos caemos. Se puede camuflar de tantas maneras diferentes.
Incluso hay una falsa humildad, ¿verdad? Que yo creo que es el orgullo más peligroso de todos, pero una humildad genuina. Y tenemos que conocer cuál es nuestra posición delante de Dios y qué demanda Él de nosotros. Así que nada, muchas gracias. Espero que el Señor también os haya hablado como lo ha hablado a mí, al menos a mí lo ha hecho mucho y acerca también de muchas cosas personales, pero me gustaría terminar orando por vosotros y por mí, y que el Señor nos ayude a atesorar esto, a ponerlo en práctica y que se vuelva una realidad, ¿no?, en nuestra vida. Así que gracias.